Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, en esta clase que nos sigue a lo que fue separación por cromatografía, vamos a ver algunos métodos especiales de cromatografía, donde hay aplicaciones bioquímicas bastante puntuales. En líneas generales, los que vamos a ver ahora son métodos cromatográficos que son extremadamente útiles en el momento de separar proteínas, ¿sí? Que más adelante en lo que va a ser la carrera van a ver que se vuelve a retomar este tema, así que está bueno que lo tengan en cuenta y que ya ahora tengan por lo menos este concepto. Bien, empezamos con la cromatografía de permeación en gel, o también llamada cromatografía de exclusión, ¿sí? Esta es ampliamente utilizada, ¿sí?, en lo que es bioquímica para purificar macromoléculas. Hablando específicamente de las proteínas, se utiliza un montonazo, ¿sí?, sobre todo cuando uno tuvo que aplicar anteriormente para lo que fue la separación de las proteínas, la técnica de desalado, ¿sí? La cromatografía de permeación en gel nos permite separar a la proteína del cloruro sódico, ¿sí?, mucho más rápido que otras técnicas como por ejemplo la diálisis. ¿Bien? También, por ejemplo, si uno quiere estudiar los diferentes tipos de hemoglobina, podríamos utilizar esta técnica, ¿sí?, para poder separar los grupos, hemoglobina A o B. ¿Bien? Eso para que tengan una idea de que se utiliza bastante, ¿sí? Pero no me interesa que recuerden los ejemplos puntuales. Bien, solamente se los estoy comentando a método anecdótico más que nada, ¿sí? A mí lo que me va a interesar acá, sobre todo en esta y en el resto, es que vamos a ver que los fundamentos de estos métodos cromatográficos empiezan a diferir de lo que veníamos viendo la clase pasada, ¿sí? Entonces acá vamos a tener algunos preceptos que tenemos que entender bien y que van a ser puntuales para cada uno de los tipos especiales que estamos viendo. En el caso de la cromatografía de permeación en gel, o también llamada cromatografía de exclusión, ¿sí?, que ahora cuando expliquemos cuál es el método van a entender por qué tiene estos dos nombres, lo que se utiliza va a ser un empacamiento de columna, ¿sí?, con una fase estacionaria que puede ser de diferentes materiales. Bien, puede ser, por ejemplo, poliestireno, puede ser sílice microporosa, puede ser un gel, ¿sí?, puede ser un dextrano. Bien, quédense tranquilos que nosotros los vamos a ver en las próximas diapos, pero lo importante es que cada uno de esos elementos va a tener una característica fundamental. Es que dependiendo cuál yo elija, voy a estar haciendo la elección en base al tamaño de poro o de red de poros que va a tener cada uno de esos elementos. ¿Y por qué me interesa esto? Porque en el caso de la cromatografía de permeación en gel, ¿sí?, la diferencia y lo que me va a mí a generar la separación no va a ser las propiedades de atracción o afinidad físico-químicas del halito con la fase móvil y la fase estacionaria, sino que en este caso lo que yo voy a tener en cuenta va a ser, ¿sí?, el tamaño y la forma del analito. ¿Bien? No ocurren interacciones físico-químicas entre los analitos y la fase estacionaria. Es meramente una cuestión de tamaño y si puede o no difundir hacia la fase estacionaria. ¿Bien? Para que ustedes me entiendan esto, imagínense que tenemos el empacamiento, ¿sí?, de las microesferas o esferas de gel, ¿sí? Cada uno de ellos va a tener un tamaño de poro. Imagínense que tiene un tamaño de poro de 5 micrómetros. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy a hacer correr la muestra por mi columna de cromatografía, en este caso vamos a ver que también la muestra va a estar en el diluyente y va a diluir una sola vez. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Si yo en la muestra tengo componentes que son de un tamaño mayor a los 5 micrómetros, imagínense de 10 micrómetros, entonces no van a poder ingresar a las esferas de gel que yo tengo, ¿sí? No van a poder atravesar ninguno de los poros. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a diluir mucho más rápido siguiéndome a la fase móvil. Por eso estamos hablando de están excluidos, no pueden ingresar. Ahora, si yo tengo moléculas, ¿sí?, o el analito que va a ser de 5 micrómetros o un poquito más chiquito, ese va a poder difundir a través de los poros y su recorrido a través de toda la fase estacionaria va a ser mucho más lento, porque tiene que, imagínense que cada una de las bolas de gel es como todo un laberinto del poro que tienen que recorrer. Entonces va a haber una diferencia, ¿sí?, en el tiempo de elusión total respecto a la forma y tamaño de las moléculas. Obviamente, entre las moléculas que están haciendo difusión a través de los poros y las que quedan completamente excluidas, vamos a tener moléculas de tamaño intermedio, que esas van a tener tiempos de dilución variables, ¿sí?, conforme a su tamaño y a su forma.
¿Bien? Entonces, eso es lo que a mí me interesa que ustedes les quede bien en claro con respecto a este método de cromatografía en permación en gel, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta de acá que vamos a puntualizar en lo que dice la diapositiva, ¿sí? Para que ustedes entiendan bien. Ahora después vamos a ver en la próxima diapo, ¿sí? Donde vamos a ver el ejemplo, y después hablamos particularmente de cada uno de los componentes para que todavía quede mucho más claro, ¿bien? Pero si ustedes estaban bien siguiendo lo que les comentaba, van a ver que no es tan complicado, ¿sí? Y ahora estamos repitiendo lo que les acabo de comentar, ¿bien? Entonces, esto es un tipo de cromatografía en columna, ¿sí? Donde la fase estacionaria, vamos a decir que está empacada, con diferentes tamaños de poros o de redes de poros, con el fin de que las moléculas del soluto sean retenidas o excluidas basándose en la forma y el tamaño, no en el peso molecular y no en las propiedades físico-químicas que tengan, ¿bien? Entonces, bajo este precepto y esto que estamos entendiendo, vamos a ver que aquellas moléculas que tienen mayor tamaño a mi tamaño de poro, ¿sí? No van a poder entrar, ¿sí? Por el poro y van a poder atravesarme, ¿sí? Ese empacamiento. Entonces van a ser arrastradas alrededor de la fase estacionaria, siendo excluidas y a la misma velocidad de la fase móvil, ¿bien? Las partículas de menor tamaño, ¿sí? Estas que puedan difundir hacia el interior del gel, por ejemplo, porque pueden entrar por los poros, van a eluir mucho más lento, porque tienen más espacio de la columna que está recorriendo, ¿sí? Porque obviamente pueden entrar por difusión a través de los poros y atravesarme todo eso, ¿bien? Las moléculas de tamaños intermedios tardan diferentes tiempos en diluir, ¿sí? Un poco más lento que las de tamaño más rápido, ¿sí? Y más rápido que las de tamaño más chiquitito, ¿bien? ¿De qué va a depender esto? De según su forma y tamaño y la cantidad de poros que puedan o no atravesar, ¿bien? Entonces, fíjense que recién, y lo que tienen acá en el Power es bien puntualizado el ejemplo, ¿sí? Presten atención y cualquier cosa vuelvan a escuchar esta diapo para que se entienda bien acá, que acá tienen como el resumen general de lo más importante que tienen que conocer cuando hablamos de cromatografía de permeación en gel. Bien, para aquellos que necesitan un poco más de visualización para entender el concepto, fíjense en que este gráfico está buenísimo para entenderlo, ¿sí? Vamos a separarlo por partes para bien saber de qué estamos hablando en particular, ¿bien? Tenemos la columna de cromatografía, ¿bien? Entonces, esta que está acá va a ser mi columna cromatográfica, ¿sí? Ahí la estoy marcando con amarillo, ¿sí? Entonces sabemos que es un tipo de cromatografía en columna. ¿Bien? Todo esto que tenemos acá arriba va a ser la muestra, ¿sí? Entonces, esto que está acá va a ser la muestra. Cuando hablamos de la muestra estamos hablando que tenemos todas las moléculas que la componen en su matriz y además en este caso va a estar con el disolvente, ¿sí? Con el diluyente, ¿bien? ¿Qué nos interesa acá? Fíjense en que tenemos diferentes tamaños de partículas. ¿Y por qué es importante reconocer esto? ¿Sí? Porque cada una de esas moléculas se va a relacionar con esto que está acá, que va a ser mi fase estacionaria. ¿Bien? Entonces, todo esto que está acá es el empacamiento de la fase estacionaria. ¿Sí? Cada una de estas, imaginemos que son las bolas de gel. ¿Sí? Entonces, todo esto completo es mi fase estacionaria. ¿Bien? Yo ahora les voy a poner el puntero y van a ver que, por ejemplo, si terminamos de hablar acá, el tamaño que tienen cada una de estas bolas de gel que yo tengo en el empacado de la columna de cromatografía, tienen más o menos el mismo tamaño de las moléculas más grandes que yo puedo ver ahí en mi muestra, ¿sí? Fíjense en acá, si yo les pongo el puntero como les decía, miren ahí, el tamaño del puntero es casi igual la luz a la de las moléculas más grandes. Si yo lo pongo sobre una de estas moléculas, ¿sí? De la partícula de gel, es exactamente el mismo tamaño. Entonces, imaginemos que con rojo yo le estoy marcando el trayecto entonces de esta partícula, ¿sí? Tengo esta que está acá. ¿Qué pasa? Esa no va a poder ingresar adentro de cada una de estas, porque es el mismo tamaño, entonces no tiene lógica que se meta dentro de esa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir aprovechando todos los recovecos y va a ir ahí, ¿sí? Esquivando a cada una de estas bolas, ¿sí? Y rápidamente me va a llegar a dónde? Acá, a hacer lo que se llama la elusión, ¿sí? Fíjense en que es un camino bastante directo, porque están excluidas de lo que va a ser, ¿sí? Mi fase estacionaria, ¿bien?
Ahora, lo diferente va a ser si yo estoy prestando la atención a cada una de las moléculas que son las chiquititas, ¿sí? Imagínense esta que tengo acá, ¿sí? Esta es chiquita, entonces esta lo que va a hacer es, va a estar ingresando por cada una de estas columnas y lentamente va a tener que atravesarme a cada una de las moléculas que yo tenga, ¿sí? En mi fase estacionaria. Entonces lentamente va a recorrer cada uno de ellos y recién ahí al final de todo va a lograr hacer la elusión, ¿sí? Y en el medio obviamente voy a tener aquellas que sean de tamaño intermediario, pero lo más importante es esta diferenciación. ¿Y por qué me interesa eso? Porque van a ver que conforme a esta diferencia que tienen, si pueden difundir hacia el interior de mi molécula o partícula de gel o no, voy a tener diferentes tiempos de elusión, ¿sí? Porque esto está siendo atravesado por lo que va a ser la muestra con el eluyente. Entonces la fase móvil se está desplazando a lo largo de toda mi columna. Entonces, fíjense en acá, en esta, yo tengo mucho más abajo a mi molécula, ¿sí? De tamaño grande, pero más arriba acá tengo a mi molécula chiquitita, ¿sí? Ya cuando esta está llegando casi al final, todavía esta ni siquiera terminó de empezar a pasar mi tercer fila de empacamiento, ¿bien? Entonces fíjense en acá, de vuelta, yo ya estoy viendo que ya tuve la ilusión de las moléculas más grandes, ¿sí? Mientras que las más pequeñas todavía están en la parte más alta de mi columna y las intermediarias vienen ahí en un camino, ¿sí? Intermedio, como bien lo dice su nombre, que estaría en ese caso ahí. Bien, entonces, en este caso vamos a ver que hay una diferencia en la velocidad de ilusión, ¿sí? Y en el arrastre que tiene la fase móvil, ¿sí? Dependiendo del tamaño y de la forma de mis moléculas. ¿Bien? Bueno, hablemos un poquito más a profundidad de lo que va a ser el empaquetamiento de la columna para este tipo de cromatografía, ¿sí? Acá, seguramente cuando lo leyeron solos, ¿sí? Esta fue una de las diapos que más los trabó, dijeron, bueno, ¿de qué me están hablando? Porque hay un montón de conceptos, ¿sí? Que necesitamos ordenarlos para entenderlos. Y esto que tienen en la diapo es como un resumen, pero necesitan obviamente la explicación para saber de qué estamos hablando, ¿bien? Lo que nos tiene que quedar en claro es que la división en la que nosotros vamos a separar los diferentes tipos de empacamientos de columna va a tener relación directa con respecto a el tamaño de poro que van a presentar cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en líneas generales tenemos tres divisiones: geles blandos, geles semirrígidos y los compuestos rígidos, ¿sí? Los rígidos son los más fáciles de entender, que son la sílice, esta que ya habíamos comentado, ¿sí? Que podía ser directamente, le decimos sílice rígida o sílice de poro controlado. Incluso se puede utilizar vidrio poroso como este soporte rígido, ¿sí? Después tenemos a los que van a ser los geles blandos, bien, que acá tenemos sobre todo lo que sería entrecruzamiento, donde, por ejemplo, los dextranos son súper utilizados, que son polisacáridos complejos y ramificados, que un nombre comercial que seguramente pueden googlear y lo van a encontrar, se llama Cefadex, ¿sí? Que este viene directamente para utilizarlo, y justamente este gel blando, ¿sí? Que es un dextrano, ¿bien? Después también dentro de los genes blandos tenemos a aquellos que van a ser polímeros, como la poliacrilamida, que este se utiliza un montonazo para la separación, la purificación de las proteínas, ¿sí? Acá, por ejemplo, un ejemplo comercial puede ser el Biogel P, ¿sí? Así se llama Biogel P, ¿sí? Que es poliacrilamida entrecruzada con, ¿sí? NN-metilbisacrilamida, ¿bien? No importa, para que tengan una idea. Esos serían ejemplos de geles blandos, ¿bien? Y después tenemos algunos que son los polímeros macromolares, que son semirrígidos, ¿sí? Estos geles semirrígidos que estamos hablando, donde podemos tener, por ejemplo, al poliestireno, ¿sí? Que poliestireno lo podemos ver así como está, podemos hablar también de poliestireno, ¿sí? Sulfonado hidroxilado, ¿sí? Cuando uno habla del proceso de sulfonación, estamos hablando de que se le agrega un grupo sulfónico al átomo de carbono o a veces al átomo de nitrógeno, o directamente lo que se hace es interacción del producto con el ácido sulfónico. Bien,
¿Qué es lo que me importa de acá más que nada? Que ustedes tengan idea que ese proceso se utiliza para lograr, ¿sí?, que ese poliestireno sea hidrófilo, ¿sí? ¿Por qué me interesa eso? Para que sea compatible con los que van a ser sistemas acuosos, porque si fuera hidrófobo, ¿sí?, no me dejaría que pasara nada por difusión. Acuérdense que la muestra no viene sola, ¿sí? O sea, el analito no viene solo, viene con todo mi disolvente de dilución, entonces tiene que ser un componente que me permita ser atravesado por toda mi muestra con todos los componentes acuosos. Si es hidrófobo, no me va a dejar que lo atraviese, ¿sí? Entonces necesito hacerle un proceso a este poliestireno para que me deje pasar el agua, que eso va a ser una separación importante, ¿sí? Cuando hablamos de esas cuentas de poliestireno, que seguramente las tienen en la cabeza, ¿sí? El famoso tergopol que uno a veces lo ve, que se separan esas bolitas. Bueno, eso que tenemos ahí, ¿sí? Tienen tamaño usual, son de 5 micrómetros, ¿bien? Y generalmente el tamaño de espesor de polo de eso es de 5 nanómetros, imagínense qué chiquitito que es, ¿bien? Y uno de los más comunes que se utiliza ahí, de estos que son los que son sulfonados, como le dice ahí en la diapo, son el estireno divinilbenceno, ¿sí?, que está altamente entrecruzado, ¿sí? Y ese es muy bueno para sistemas acuosos. Y cuando se utiliza poliestireno simple, por ejemplo, donde no estuvo ese proceso, lo que se utiliza es para sistemas no acuosos, como está diciendo en la diapositiva, ¿bien? Ahora, ¿por qué nos interesa hacer esta separación entre geles blandos, geles semirrígidos y geles rígidos? Porque dependiendo de, ya habíamos dicho, principalmente el tamaño de poro que voy a tener. Ustedes van a ver que si buscan los estandartes de cada uno de estos, uno los puede ver y van a estar según el tamaño de poro que habilita cada uno de estos sistemas. Más allá de eso, tiene que ver con la presión que me resista ese elemento, ¿sí? Y en este caso hacemos una gran distinción entre los que se van a hacer los materiales rígidos o semirrígidos y aquellos que son geles más blandos, ¿bien? ¿Cuál es el problema? Es que los que son semirrígidos, ¿sí?, uno tiene que tener cuidado porque ellos pueden llegar a hincharse y en ese caso van a aumentar la presión. Si acá en la diapo tienen lo que dice 300 PSI, PSI es una medida del sistema anglosajón, para decir una manera, de lo que es la unidad, en vez de usar los pascales que uno conoce acá, ¿sí?, que se llama libra por pulgada, ¿sí?, que son una libra por pulgada son 621 kilopascales, pero no me importa eso de vuelta, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa que quede acá? Es que los sistemas que son semirrígidos o rígidos van a soportar mucha menos presión, ¿sí? Generalmente los más utilizados, ¿sí?, si bien podemos utilizar cualquiera de estos, y los ampliamente utilizados van a ser esos geles blandos, ¿sí? Como ahí tenemos un ejemplo, ¿sí?, este empacamiento que es hidrófilo, ¿sí?, poroso, preparado mediante la polimerización por suspensión de metacrilato de 2-hidroxietilo con dimetacrilato de etileno, ¿sí? Fíjense que acá me pasa de unos menos 300 de lo que sería un componente rígido a 3000, ¿sí?, si mantenemos en esa unidad de PSI, ¿bien? Y no solamente eso, sino que los puedo utilizar con gran cantidad de sistemas acuosos y muchos tipos de disolventes, o sea que estos lo resisten y se la bancan, ¿sí? Entonces, todo este lío que estuvimos hablando recién, para que nos quede bien en claro, ¿sí?, lo resumimos en lo siguiente, ¿sí? Cuando hablamos de cromatografía de exclusión en gel, ¿sí?, y nos referimos puntualmente al empacatamiento de columna, tenemos la distinción de utilizar tres tipos, ¿sí?, de elementos: geles blandos, geles semirrígidos y geles rígidos o estructuras rígidas. ¿Qué ejemplo puedo dar de cada uno de ellos? Cuando les pido, chicos, denme un ejemplo de, ¿sí?, geles blandos, me pueden nombrar a las dextranos y me pueden nombrar, ¿sí?, a la poliacrilamida, ¿sí? Esos son ejemplos de esos, ¿bien? Como sería la tercera de las columnas rosas que tenemos en la diapositiva, ¿sí? Estos geles blandos son muy utilizados porque no solamente me resisten un montón de presión, sino que además son compatibles, ¿sí?, con los que serían componentes acuosos porque son hidrofílicos, ¿bien? Y además me pueden utilizar una amplia gama de disolventes orgánicos polares, ¿bien? Lo que hace que sean ampliamente utilizados, ¿bien? Después tenemos a los geles semirrígidos.
¿Qué ejemplo tenemos de gel semirrígido? Al poliestireno. ¿Qué diferencia había de poliestireno? Podemos tener poliestireno que fuera sulfonado, ¿sí? El que se llama poliestireno sulfonado hidroxilado, si lo queremos decir con nombre y apellido, ¿sí? Donde lo que se logró es que ese poliestireno ahora sea hidrofílico para poder ser compatible con una fase acuosa. Y después tenemos al poliestireno así sencillo, que ese nos va a servir para, ¿sí?, sistemas no acuosos, ¿bien? Porque ese no es hidrofílico, ¿bien? Y un ejemplo de ese poliestireno o ese gel semirrígido sulfonado sería el estireno divinilbenceno, ¿sí?, que está altamente entrecruzado, ¿bien? Y por último, teníamos a aquellos empacamientos que van a ser rígidos, donde teníamos a la sílica, ¿sí?, directamente llamada sílica rígida, o la sílica porosa, ¿bien? Que ese tamaño de poro es un tamaño de poro controlado. Yo puedo elegir de qué tamaño sea la porosidad que tiene ese empacamiento rígido, ¿bien? Y una última aclaración que nos interesaba con esto era qué desventaja tenía utilizar, ¿sí?, empacamientos o materiales rígidos o semirrígidos, que estos resisten menos presión y que tengo que tener cuidado porque a veces se pueden, ¿sí?, hinchar ligeramente y eso hace que me limite la cantidad de presión que yo tengo, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesa que ustedes, ¿sí?, retengan de esta diapositiva. Entonces, de lo que es el resumen, eso sí es lo más importante para tener en cuenta. Bien, acá estamos hablando de la fase móvil, ¿sí? Por eso tenemos al disolvente, también le podemos decir el huyente. ¿Qué es lo que nos tiene que quedar bien en claro de esta diapositiva con respecto a lo que va a ser el solvente? Dos cosas. Punto número uno, que este no le está otorgando ninguna propiedad química a la muestra. Su única función es proveer un medio de disolución para la muestra. Nada más, ¿sí? Eso es lo que está haciendo el disolvente. ¿Bien? Provee el medio de disolución. Ahora, en cuanto a lo que es la elección de esto, ¿sí?, ahí nos dice que el único inconveniente va a ser la relación de viscosidad entre el disolvente y la muestra, que lo importante es que no haya grandes diferencias entre la relación de viscosidad de uno con la otra, ¿sí?, para que no se produzcan alteraciones, ¿sí?, en los picos cromatográficos, porque va a haber cambios que son fuera de lo normal en cuanto a los tiempos de retención, ¿sí?, que no tienen que ver realmente con las características de la muestra, sino con esta diferencia de viscosidades, ¿sí? Dice que es el único, en realidad es el más importante. Si a veces uno, cuando está seleccionando el disolvente, también tiene en cuenta lo que va a ser el pH o la fuerza iónica, pero realmente la viscosidad es lo más importante. En realidad los disolventes, ¿sí?, en este caso para este tipo de cromatografía son bastante amplios, incluso uno de los más utilizados es el agua, así que imagínense qué sencillo es esto, ¿sí? De vuelta también hay un montón de otros compuestos que se pueden usar para disolventes, pero no me interesan demasiado. Lo que sí me quiero que les quede claro es esto, ¿sí? Que ¿cuál es uno de los principales inconvenientes o qué inconveniente es el primordial en la relación de viscosidad entre la muestra y el disolvente? Que necesitamos que sean lo más parecidas uno con la otra. Cuanto más diferencia tengo entre la viscosidad del solvente y la viscosidad de la muestra, más chances tengo de que se me produzcan retenciones anómalas, ¿sí?, que me distorsionen la cromatografía y que no me sirva, ¿sí? Y después cuando uno habla de cuál es la función del disolvente, proveer el medio de disolución para la muestra. Nada más que eso, ¿sí? No le otorga ninguna propiedad química a nuestra muestra. Atención acá con el título, ¿sí? Es cromatografía de exclusión de iones, que es una variante de la cromatografía de exclusión que se va a aplicar solamente a soluciones acuosas, ¿bien? Y donde va a ser importante, ¿sí?, la forma iónica o la distribución de los isómeros para poder separar especies que de alguna otra forma, ¿sí?, según solamente lo que era el tamaño, y hubiesen eludido de la misma manera, ¿bien? ¿Por qué esa esta aclaración? Porque vamos a ver que hay otro tipo de cromatografía que se llama cromatografía de intercambio iónico, ¿sí? Esta es exclusión de iones. Entonces, exclusión de iones es una cosa e intercambio iónico es otra, ¿sí? Porque muchas veces se confunde, como las dos veces en iones parecen que es lo mismo, pero no, ¿sí? Esta es una variante de la cromatografía de exclusión que se utiliza solamente en soluciones acuosas, ¿bien? ¿En base a qué? A la forma iónica y la distribución de isómeros, ¿sí? Obviamente que el tamaño de la resina, ¿sí?, el tamaño de poro también sigue siendo importante, pero fundamentalmente va a ser la forma iónica y la distribución lo que me va a permitir separar especies que de otra manera hubiesen pasado de igual manera a través de mi columna cromatográfica, ¿sí?
En este caso, la fase estacionaria generalmente tiende a ser poliestireno, ¿sí? Mientras que el diluyente que se utiliza van a ser, ¿sí?, minerales diluidos. Bien, eso para tener una idea. La cromatografía de exclusión de iones es extremadamente utilizada, ¿sí? Vamos a ver que hay un montón de ejemplos en lo que va a ser la industria de alimentos, de bebidas, ¿sí? También incluso de la parte bioquímica, en lo que va a ser la separación de muestras, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de lo que va a ser el ciclo de Krebs, ¿sí? Que en este caso sobre todo me sirve lo que va a ser la exclusión aniónica, ¿sí? Acuérdense, aniónica, catiónica tiene que ver con la carga que estoy manejando, ¿bien? Y otro ejemplo, ¿sí? Entonces, de eso que va a ser, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, cuando teníamos el tema de las columnas con iones de calcio, donde la separación nos va a salir para los oligosacáridos, ¿sí? Y la elusión, ¿sí? El eluyente va a ser agua, ¿sí? Solamente que la temperatura está 10 grados por debajo de lo que sería el punto de hervor, o sea, 90 grados centígrados. Bien, acá tenemos cromatografía de intercambio iónico. Atención de vuelta, no confundirme con la de exclusión iónica, ¿sí? Intercambio iónico es lo que vamos a ver en esta diapositiva, ¿sí? Súper importante el nombre, ya se está buchoneando cuál va a ser la base de este método de separación. Y acá algunas cosas van a cambiar y es importante que las entendamos, ¿sí? Voy a tener una fase móvil y voy a tener una fase estacionaria. Mi fase estacionaria va a ser un sólido, generalmente una resina, que va a estar recubierta por grupos funcionales ionizables. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen carga, ¿sí? Estos están unidos de forma fija, permanente, a mi fase estacionaria, ¿bien? Lo que voy a tener también va a ser una fase móvil en la cual, en condiciones normales, o sea, en ausencia de soluto, voy a tener presente en concentraciones constantes, ¿sí?, a contraiones que tienen carga opuesta a mis grupos funcionales. ¿Cuál es el objetivo de estos? Que en ausencia de soluto lo que están haciendo es bloquearme eléctricamente a estos grupos funcionales, ¿sí? ¿Y en qué se basa entonces la cromatografía de intercambio iónico? Les hago énfasis en el nombre porque intercambio es lo importante, ¿sí? Esta cromatografía, este método de separación, va a estar, ¿sí?, basado en el intercambio, y atención a esto, reversible, de especies cargadas eléctricamente entre una disolución en movimiento y un sólido. ¿Bien? Lo que vamos a tener es una reacción estequiométrica, o sea, una reacción de equilibrio, ¿sí?, de los iones de soluto entre el disolvente y los sitios cargados de la fase estacionaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo no tengo soluto, ¿sí?, a mis grupos funcionales cargados que tengo en la matriz, ¿sí?, polimérica, que es mi resina, van a estar unidos y asociados y enlazados los contraiones de carga opuesta. O sea, si yo tengo un grupo funcional positivo, ¿sí?, voy a tener un contraion que va a ser negativo. ¿Qué pasa? Yo cuando tengo a un soluto, ¿sí?, esos solutos que van a ser de carga opuesta, ¿sí?, a mi grupo funcional de la fase estacionaria, van a competir con estos contraiones, ¿sí? De modo que se intercambian. Van a intercambiar un contraión, ¿sí?, y va a pasar a la fase acuosa, y uno de mis solutos, ¿sí?, que van a estar ionizados, va a pasar de la fase acuosa a la fase estacionaria. Por eso hablamos de un intercambio, ¿sí? Entonces, el mecanismo de retención va a ser el intercambio entre los iones de la muestra, ¿sí?, y de la fase móvil con el grupo cargado de la fase estacionaria, ¿sí? Bien, para que se entienda todo esto que acabamos de decir recién, vamos a ponerlo más en claro, ¿sí?, con una ecuación, ¿sí? Quédense tranquilos porque ustedes escuchan la palabra ecuación y parece que estamos todos listos para entrar en pánico, pero van a darse cuenta que es bastante sencillo el concepto, ¿sí? Por lo menos en lo que es el nivel que estamos manejando nosotros ahora en esta cursada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una matriz, ¿sí?, a la cual le voy a poner R, ¿sí? R de resina, por ejemplo, que va a estar unida a un grupo funcional que está ionizado, al que voy a llamar A, y que está ionizado quiere decir que tiene carga. En este caso, yo le voy a poner carga negativa, ¿sí? Entonces, R va a ser la matriz y A va a ser el grupo funcional con carga, ¿sí? En condiciones normales, ¿qué voy a tener también?
un contraión que va a tener carga opuesta a mi grupo funcional. A ese le voy a poner el nombre de M. ¿Sí? Y si es un contraión y mi grupo funcional es negativo, entonces este quiere decir que tiene que ser de carga positiva. ¿Sí? Y esto es lo que yo tengo unido, bien, y que tengo fijo. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego un soluto? ¿Sí? El tema es que ese soluto va a estar en competencia con M por unirse a mi grupo funcional. ¿Qué quiere decir? Que ese, que va a ser X, le vamos a poner X, en este caso a mi soluto, va a tener la misma carga que M. ¿Sí? Carga positiva. ¿Sí? Entonces, R va a ser la matriz, A es el grupo funcional cargado, M va a ser el contraión de carga opuesta a mi grupo funcional, y este va a ser susceptible a ser intercambiado con una especie de la misma carga que esté contenido en la fase móvil, a la cual voy a llamar X. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que M y X son intercambiables. ¿Sí? Entonces tengo ahí la flechita que va para los dos lados. Puedo cambiar a M por X en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, si yo esto lo vuelvo a escribir, pero en este caso después del intercambio, ¿qué quiere decir? Que voy a tener a mi matriz, eso no me cambia, esta va a estar unida a mi grupo funcional con carga, pero ahora, ¿quién se unió acá de forma reversible? Va a ser X, que es mi soluto. ¿Y quién me quedó, pobrecito, ahí fuera de esto? Va a ser ¿quién? M. M me queda para acá. ¿Sí? Y para que se entienda mejor, vamos a ponerle a esto, ¿de dónde viene esto? ¿Sí? ¿Dónde viene X? Vamos a ponerle la A, que esta va a ser la fase acuosa, ¿sí? Esa fase móvil a la cual yo ahora le agregué un soluto, ¿sí? Entonces, ahora, ¿sí? X lo voy a tener unido a esta, que va a ser mi fase estacionaria, y a M lo acabo de pasar hacia lo que va a ser la fase acuosa. Y en este caso, ¿qué intercambié? Intercambié iones de carga positiva, por lo tanto este va a ser un intercambio catiónico. Ahora yo también lo que puedo tener es una fase, ¿sí? Donde tengo mi matriz, y en este caso mi grupo funcional sea positivo, ¿sí? Que quiere decir que M va a ser negativo. Y ahora en mi fase móvil, fase acuosa, voy a tener aquí a mi soluto, que ahora le voy a llamar Y para no perderme, y este va a tener también carga negativa. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Hacemos el intercambio. Intercambio a M, que es mi contraión, por I, en este caso, que va a ser mi soluto. Fíjense que los dos tienen, ¿qué cosa? La misma carga. Después de esto, lo que me queda es mi matriz unida a mi grupo funcional, que en este caso tenía carga positiva. Bien, y ahora, ¿quién se quedó unido acá? Y, que es mi soluto. ¿Y quién pasó a estar ahora en la fase acuosa? Fue mi contraión al que habíamos llamado M. ¿Sí? En este caso estamos viendo, ¿sí?, que la carga que tenemos va a ser, ¿qué cosa? Negativa. Por lo tanto, lo que tenemos acá es un intercambio aniónico. Bien, entonces una vez que entendimos lo de recién, podemos seguir con esta diapositiva y ahora hablar con propiedad cuando estamos hablando de las definiciones que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de empaques cargados negativamente, lo que quiere decir que el grupo funcional es negativo, voy a ver que esos me sirven para intercambiar especies catiónicas, porque lo voy a estar utilizando un contraión que va a ser de cosa positivo, ¿sí? Que sería el grupo, por ejemplo, de los más fuertes, que son los empaques sulfónicos,
¿sí? Que son fuertemente ácidos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, yo tendría mi resina, ¿sí? R, en este caso tendría mi grupo funcional, ¿sí? Que sería, ¿sí? SO, ahí está, 3 menos, que ese sería el sulfonato, y a quien tengo haciéndome de ion de contracarga a mi protón, ¿sí? Ahí tengo este. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo en la muestra lo que voy a tener va a ser otro protón, ¿sí? El que llamábamos X, este también tenía carga positiva y lo que podíamos hacer era justamente este intercambio. Voy a liberar uno de mis protones hacia la fase acuosa y este protón que yo tenía en la fase acuosa va a pasar a donde? A mi fase estacionaria, ¿sí? Entonces, este sería en el caso de hacer un intercambio catiónico, ¿sí? Donde el empaque va a ser negativo, ¿bien? Entonces mi grupo funcional es negativo. Ahora, yo puedo hablar de lo mismo, pero, ¿sí? Cuando estoy hablando de un empaquetamiento positivo, ¿sí? Como sería el caso de utilizar a una amina cuaternaria, ¿sí? Que estas son positivas, las voy a tener, ¿sí? En balance con lo que va a ser mi ion de contracarga, un grupo oxidrilo que tiene carga negativa, y en ese caso me van a servir para hacer un intercambio que sea aniónico, ¿sí? Negativo por negativo, exactamente igual que lo que vimos recién y lo que vimos en las otras diapositivas, ¿sí? Ahora, ¿por qué me sirve a mí decir que son fuertemente ácidos o fuertemente básicos? Porque vamos a ver que de esta manera ambos grupos funcionales están completamente disociados, por lo cual variaciones en el pH, ¿sí? De la fase móvil no me están afectando la capacidad que tenga, ¿sí? De intercambiarme a los grupos funcionales, ¿sí? A los grupos funcionales, de intercambiarme a los iones, ¿sí? Entonces, vamos a ver que los sulfónicos pueden intercambiar protones a cualquier nivel de pH sin que esto me afecte, mientras que las aminas cuaternarias van a poder hacer lo mismo, ¿sí? Pero en este caso, en vez de estar intercambiándome de protones, me van a estar intercambiando de cosas grupos hidróxilos. Bien, acá me habla de empaques, o sea que me está haciendo referencia a cómo yo genero mi fase estacionaria, ¿sí? Voy a tener una superficie sólida, generalmente son cuentas de vidrio, a las cuales voy a recubrir con una resina. ¿Cómo genero esa resina? Sobre la cuenta de vidrio voy a estar, ¿sí? Generando, recubriéndolas con lechos delgados, ¿sí? O finitos de microesferas de sílice, ¿sí? Y esta microesfera de sílice o este sílice va a estar impregnado, ¿sí? O enlazado, dependiendo cómo lo hagamos, con un intercambiador de iones. ¿Qué es un intercambiador de iones? Es un polímero más un grupo con carga, ¿sí? Que es lo que estuvimos viendo recién. Bien, ¿cómo puedo lograr esto, sí? Cuando uno habla de que esté impregnado, ¿sí? O enlazado, estamos hablando de que yo lo puedo hacer mediante reacciones de sililación, sí, que eso no me interesa demasiado, es el intercambio de un grupo hidrógeno activo, sí, por otro tipo de grupo, no vamos a entrar ahí, sí, o también por lo que va a ser polimerización, sí, si el gel es lo suficiente poroso cuando yo lo estoy haciendo. Bien, o sea, van a unirse los compuestos y ahí lo tengo bien unido. ¿Qué es lo que me interesa acá? Que ustedes tengan esta noción. Yo tengo, ¿sí? Una cuenta de vidrio, una superficie que va a ser fija, ¿sí? O sea, sólida, a la cual voy a estar recubriendo por este gel, ¿sí? Estas microesferas de sílice que me están formando esta resina, ¿sí? Y a eso, sumamente importante, que es la base mediante la cual yo voy a poder hacer este intercambio, le tengo que agregar ese intercambiador de iones. ¿Qué quiere decir? Que tengo que agregar ese grupo funcional con carga. Bien, ahora lo que vamos a hablar un poquito más en detalle es con respecto al proceso. Pues vamos a poner un ejemplo en la siguiente diapo para que se entienda mejor, ¿sí? En este caso, sí, acá tiene como un mini resumen, pero vamos a explayarnos un poquito más para que se entienda, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de un proceso básico de la cromatografía de intercambio iónico, vamos a estar nombrando tres pasos, ¿sí? Fundamentales. Y generalmente a veces se habla de un cuarto paso. Mi primer paso, ¿sí? Va a ser generar esta situación de equilibrio. Acá hablamos de equilibrio donde yo voy a tener a mi fase estacionaria, ¿sí?
Y voy a tener mi fase móvil en ausencia del soluto, donde tengo a esos contraiones que me están bloqueando eléctricamente, ¿sí?, a ese grupo funcional. Entonces, ¿cómo le puedo decir a esa fase móvil que no tiene el soluto? Buffer o tampón. Fíjense que lo que está haciendo es exactamente lo que vimos cuando en fisiopato, por ejemplo, hablamos del equilibrio ácido-base y hablamos de qué significaba ser un tampón, ¿bien? O un buffer, ¿bien? Ahora, ¿con eso solo me quedo? No, porque no hice nada. Ahí tengo como preparada mi columna. Estoy lista para empezar a trabajar. Mi segundo paso va a ser la siembra de la muestra, ¿sí? Que esa muestra va a tener que estar disuelta, ¿sí?, en un eluyente que tenga las mismas concentraciones, el mismo pH, por ejemplo, que lo que fue mi tampón, para que no haya alteraciones de eso que me interpongan en lo que está sucediendo y que realmente el proceso de absorción, o sea, de unión de mi soluto con mi fase estacionaria, sea realmente por este intercambio de los iones, ¿sí?, que estamos viendo, y porque además la resina va a presentar preferencia por aquellos iones que tienen mayor carga, con aquellos que tienen menor radio solvatado, o sea, que tienen menor moléculas alrededor, que tengan mayor polarizabilidad, o sea, que va a ser la capacidad de hacer justamente este intercambio de cargas, ¿bien? Y a partir de eso lo que voy a tener es, ¿sí?, voy a tener unidos, ahora sí, en competencia con estos iones de contracarga, a mis, ¿sí?, iones solutos, ¿bien? Lo que voy a hacer después de esto es un lavado para que todo aquello que no me quedó unido a la columna cromatográfica eluya sin problema. Y mi paso ahora, ¿sí?, es donde viene la importancia de que decimos que esta unión de el soluto con mi columna de cromatografía, mi fase estacionaria, ¿sí?, es reversible. Porque si pensamos hasta ahora lo que sucedió, no tenemos una separación. Hasta ahora lo que hicimos fue colocar mi muestra y que mi soluto se una a mi columna cromatográfica. ¿Cómo logro la separación? ¿Y en base a qué voy a tener yo esta diferencia de las propiedades de cada una, por ejemplo, de estas proteínas que yo quiero separar, ¿sí? Entonces lo que voy a ver ahora es que voy a agregar un eluyente, ¿sí?, de vuelta, donde voy a cambiar las propiedades iónicas que tiene, ¿sí?, mi buffer, ¿sí? Por ejemplo, voy a cambiar el pH. Bien, entonces estoy usando, ¿sí?, cloruro de sodio, o estoy usando sodio o cloro como mi solución tampón, voy a hacer que esos tengan mayor capacidad iónica. Por lo tanto, de vuelta entran en competencia, en este caso con las moléculas de soluto que yo estaba, sí, que tenía unidas, y cuanto este le va ganando a mi soluto, va a unirse, se va a desprender entonces, sí, lo que yo quería separar. Entonces, aquellas proteínas que estén más fuerte unidas van a ser las últimas, ¿sí?, en eludir, ¿sí? Entonces va a depender de la retención que tengan, ¿sí? Las que están unidas más fuerte con respecto a su unión iónica van a aguantar más tiempo y las otras van a eludir. ¿Y cómo voy cambiando esto? Voy cambiando las propiedades del eluyente, ¿sí? O sea, voy cambiando las propiedades iónicas que yo tengo de mi solución tampón o buffer, en las cuales yo tenía disuelto todo lo que iba a ser mi fase móvil. Bien, y acá lo que tenemos es un ejemplo de cómo puedo utilizar la cromatografía de intercambio iónico para separar proteínas, ¿sí? En este caso, el primer paso que tendríamos para generar nuestro empacamiento de la columna y generar el equilibrio no me lo está mostrando. Estamos empezando directamente desde que yo ya le agrego la muestra a mi columna, ¿sí? Entonces tengo mi muestra acá donde en este caso va a estar compuesta, ¿sí?, por tres proteínas, proteína X, la Y y la C, ¿sí? Una vez que tengo esto, acá lo que voy a tener es unida iónicamente a todas mis proteínas con mi columna cromatográfica, o sea, con mi fase estacionaria. En el siguiente paso, lo que voy a hacer es, voy a empezar a alterar la fuerza iónica de la solución tampón. Por lo que mi tampón ahora, ¿sí?, va a empezar a entrar en competencia con las proteínas que están unidas, ¿sí?, a mi columna cromatográfica, ¿sí? Por lo tanto, las que estén unidas más débilmente, ¿sí?, van a ser las que se retiren menos tiempo, porque en ese caso, ¿sí?, la columna le dice chao, proteína X, hola, ¿sí?, cloruro, ¿sí?, de sodio, ¿sí?
En ese caso vamos a ver que dependiendo de la retención que tengan y de la fuerza de unión iónica que tengan las proteínas con las bolas de resina, va a ser la velocidad de elusión. Por lo tanto, la proteína X, que era la que estaba unida más débilmente, es la primera y la que eluye más rápido. La proteína Y, que tenía una fuerza de unión intermedia, ¿sí? Y que necesité todavía darle más fuerza a mi base para lograr desplazarla, va a eluir de una forma mediana. Y la última, la que viene más lento, arrastrando, ¿sí? Y arañando todo, va a ser la proteína C, que será la que tenía una fuerza de unión y por lo tanto de retención mayor a la del resto, donde ya tuve que agregarle muchísima más, ¿sí? Fuerza iónica a mi solución tampón, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos sabiendo. Por eso, ¿sí? Esto es una técnica de separación. Este cambio, ¿por qué? Por intercambio iónico. Bien, donde tenemos un proceso de absorción, donde se me unen cada uno de los componentes de la muestra a mi fase estacionaria, y tenemos un proceso de desorción, donde van a eluir según sus características de unión y de retención. Y acá en lo que sería el punto número 6, acá abajo lo tienen para leer, simplemente me está haciendo recordar que la resina de intercambio aniónico va a ser positiva, mientras que las resinas de intercambio catiónicos van a ser de cosa negativa. Bien, cuando hablamos de las aplicaciones vamos a ver que tenemos realmente una gran variedad, ¿sí? Una de las importantes para ustedes en laboratorio es, por ejemplo, la separación de la hemoglobina glicosidada, ¿sí? Acuérdense que esta nos servía para saber lo que era la glucemia en los últimos 120 días de ese paciente, porque estaba asociada a los glóbulos rojos, ¿sí? 120 días es el tiempo que vivían estas células, ¿sí? Eso como un ejemplo, ¿sí? Después también tenemos un montón de aplicaciones como por ejemplo purificación y extracción de ácidos nucleicos, ¿sí? Estamos hablando también de a ver si hay algún tipo de pesticida, si se puede identificar si algún tipo de metabolito, ¿bien? Y acá para tener un ejemplo, ¿sí? Que no me interesa a mí entrar en detalles, pero para que tengan una idea, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una separación, ¿sí? Entre los que pueden ser aplicaciones de intercambio catiónico y aplicaciones de intercambio aniónico. En lo que va a ser ahí que nos dice de intercambio catiónico, ¿sí? Me habla de los cationes inorgánicos, ¿sí? Imagínense litio, sodio, potasio, zinc, magnesio, ¿sí? Y me dice que me sirve sobre todo para poder, ¿sí? Determinar qué cantidad tengo en los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, si es un alimento que es bajo en sodio, bueno, qué tanto tengo de sodio, ¿sí? Y también lo puedo utilizar en muestras de orina, ¿sí? Puedo ver estos determinantes ahí. Cuando hablamos de aplicaciones de intercambio iónico, ¿sí? Aniónico, me está hablando sobre el tema de diferenciación entre los ácidos inorgánicos, ¿sí? Está nombrando ahí varios. Bien, después me dice identificar a los metales que forman complejos cloruros, ¿sí? Como el cobre, el zinc, el cadmio, bien, o los que me forman los complejos fluoruros, como pueden ser, ¿sí? El calcio y el bario. Bien, para tener una idea. Bien, acá no me interesa demasiado entrar en detalles. Después, si ustedes quieren averiguar el tema de cómo se utiliza la cromatografía de intercambio iónico para la hemoglobina glicosidada, eso sí está interesante que por ahí lo puedan investigar, ¿sí? Pero esto más o menos para que tengan una idea más amplia y bien puntual de cómo uno puede utilizar esto. No me interesa demasiado entrar en detalle con esto. Bien, y con esta terminamos, que es la cromatografía de afinidad, ¿sí? En este caso vamos a ver que los pasos son bastante parecidos a los del intercambio iónico, pero ojo que acá la unión no tiene que ver con las cargas ni nada de eso, sino que vamos a ver que hay ciertos ligandos que están unidos a mi fase estacionaria que reconocen estructuras químicas específicas de diferentes proteínas, ¿sí? De vuelta, acuérdense que estos son métodos de separación y purificación muy utilizados para lo que van a ser las proteínas, por eso es que les estoy dando estos ejemplos, ¿sí? Y más adelante, cuando tengan que sufrir con biotecnología, van a decir, ah, bueno, con razón, de esto me estaban hablando, perdón, él me volvió la lapicera, porque ustedes no me ven, pero yo no paro de gesticular mientras les explico, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la base de esto? Es que existiendo un ligando, que son moléculas, ¿sí? Que van a tener afinidad para ciertas proteínas, las proteínas pueden unirse, ¿sí?
de forma específica al ligando, ¿sí? Y además de forma reversible, ¿sí? Estos ligandos van a estar formando mi fase estacionaria, ¿sí? Porque van a estar unidos covalentemente a la columna cromatográfica o a una matriz inerte. Y su función va a ser la de retenerme y absorber específicamente a las proteínas. Obviamente que yo voy a utilizar los ligandos para la proteína específica que yo quiera separar o purificar, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de la fase estacionaria, estamos hablando de que es un sólido, ¿sí? Y ahora sí, vamos a ver que tenemos el mismo precepto de adsorción y desorción, o sea, de unión y separación. Una vez que tengo todas las proteínas unidas a mis ligandos que están en las bolas de resina, lo que voy a utilizar es una solución tampón, ¿sí? Por lo cual voy a hacer, ¿sí?, el lavado de todas aquellas moléculas que no estén unidas, ¿sí?, a mis bolas de resina. Por lo tanto, van a diluir hacia el final de la columna y ya, por ejemplo, si yo tengo una muestra donde quisiera, por ejemplo, reconocer somatostatina, ¿sí?, que es una proteína súper importante, ¿sí? Yo quiero solamente separar esa, no me interesa el resto de proteínas ni de cosas que tengan. Bueno, utilizo un ligando específico que reconozca estructuras químicas únicas, específicas de la somatostatina, y entonces es la única proteína que se me unió a la bola de resina. El resto, como está ahí todavía, necesito utilizar esta solución tampón para que luya, ¿sí? Y la separo de ahí, y entonces es separación. Ahora, en este caso, muchas veces lo que me interesa no es dejar a esa proteína dentro de la columna cromatográfica, la quiero recuperar, quiero también separarla. Entonces lo que necesito hacer es provocar la desorción, o sea, necesito romper la unión de los ligandos hacia la proteína, ¿sí? De esa manera, esa proteína que estaba retenida se suelta y las puedo obtener como un producto, ¿sí? Las acabo de separar y ya tengo solamente mi proteína, que era lo que a mí me interesaba conseguir. Bien, y acá tenemos, sí, la representación gráfica de lo que estábamos hablando ahí y un mini resumen, sí, que me está hablando de esta figura. Fíjense que tenemos, sí, bien sólido lo que va a ser mi bola de resina en la columna, al que tengo acoplado este ligando que va a llamarse ligando de afinidad, ¿sí? Y este, ¿sí? Vamos a ver que tiene la forma exacta, esperen que voy a sacar acá el puntero y voy a poner esto, ¿sí? Tiene esta forma exacta de cuadradito, ¿sí? Fíjense en que me recibe justamente esta parte que está acá, ¿sí? Si yo quisiera hacer entrar a, ¿sí?, por ejemplo, a este, ¿sí?, a este o a este, ninguno de ellos podría entrar acá en esto, ¿sí? Porque este tiene una forma puntiaguda, ¿sí?, que no entra, ¿sí? Imagínense que yo quisiera hacer entrar esto acá, ¿sí? No me engancha, no me encastra, ¿sí? Y si yo quisiera hacer entrar al otro, tampoco, ¿sí? Entonces esto es específico para el ligando proteico, esa estructura química particular, ¿sí?, que tenga mi proteína que yo quiero purificar y separar, ¿sí? Entonces lo que voy a estar haciendo es generando esa unión por afinidad, hacemos, ¿sí?, lo que va a ser el lavado, bien utilizando esa solución buffer para que todos estos ligandos proteicos adicionales que tengo de ahí eluyan y los separe completamente de mi producto, ¿bien? Y al final lo que tengo que hacer es separar lo que va a ser esta unión del ligando de afinidad con el ligando proteico para obtener, ¿sí?, esa proteína como producto, recogerla, ¿sí?, y concentrarla. Bueno chicos, con esto entonces terminamos y no solamente terminamos esta clase, sino que terminamos completamente con todos los temas de la cursada, ¿sí? Quédense tranquilos, yo sé que quizás no se esperaban que con 14 diapositivas que hablara casi una hora, ¿sí? Pero bueno, creo que ya a esta altura, terminando el cuatrimestre, más o menos me conocen. Pero antes de desesperar, ¿sí?, tengan en cuenta que yo les voy a armar un parcialito de actividades a través del campus para que ustedes realmente puedan enfocarse en los puntos que a mí me interesa que ustedes reconozcan con esto. Acuérdense que mi forma de darles las clases es tratar de darle la mayor cantidad de información posible para que sea un material que el día de mañana lo puedan utilizar y les puedan servir, pero obviamente vamos a acotar esto
a los tiempos que tenemos de la materia, que son de 40 minutos, y lo que va a ser congruente para una evaluación donde tengan los conocimientos que son bien pertinentes para esta materia, ¿sí? Así que quédense tranquilos, cualquier tipo de duda o que no se haya entendido, como siempre me preguntan, utilicen todos los métodos que tienen disponibles para hacerme llegar las dudas, ¿sí? Y después vamos a ponerle hincapié a las actividades para ahí sí bien reforzar cuáles son todos aquellos temas que ustedes tienen que saber para tener un segundo parcial y un final exitosos, ¿bien? Así que bueno, chicos, les mando un beso y en este caso ya no nos vemos en ninguna otra clase, ¿sí? Pero les deseo mucha suerte en el segundo parcial, en realidad suerte, no éxitos en el segundo parcial y muchísimo más en los finales.